Hoy le vamos a hablar sobre las generaciones de derechos, el contexto histórico de su surgimiento. Somos el grupo 5. Este grupo está conformado por Hidalgo Génesis, Lord Elkin, López Melanie, Lino Melanie, quien habla Garbo Belén. Yo les voy a dar una breve introducción sobre las generaciones de derechos. Las generaciones de derechos implican cómo los derechos humanos han evolucionado históricamente en respuesta a las necesidades sociales en cada época. Estas generaciones agrupan derechos que surgen en distintos contextos históricos y reflejan avances en la protección y dignidad humana, abarcando desde libertades individuales hasta derechos colectivos y globales. Esta generación se dividió en tres partes. Yo les voy a hablar sobre la primera generación. La primera generación se centró en derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad de asociación. Son derechos fundamentales, civiles y políticos, y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII y fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Fueron reconocidos fundamentalmente con la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. A continuación, mi compañera Génesis. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la segunda y tercera generación. La segunda generación. Los derechos económicos, sociales y culturales surgen en la primera mitad del siglo XX como consecuencia de la revolución industrial y de la lucha de los obreros por mejores condiciones de trabajo. Estos derechos se basan en la idea de igualdad y en el acceso a bienes y servicios fundamentales. Algunos ejemplos de derechos de segunda generación son derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a la vivienda. La tercera generación. Los derechos de los pueblos o de la solidaridad surgen en la segunda mitad del siglo XX y se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad. Algunos ejemplos de los derechos de la tercera generación son derecho al desarrollo sostenible, derecho a la paz, derecho al medio ambiente sano, derecho de los consumidores y protección frente a la manipulación genética. A continuación, mis compañeros. Como siguiente punto tenemos una breve conclusión del tema tratado anteriormente. La primera generación de los derechos se basó en derechos civiles y políticos, los cuales surgieron en el siglo XVIII, impulsados por las ideas de libertad e igualdad en la Ilustración y las revoluciones. Eh, A diferencia de que la segunda generación se trataron temas de derechos económicos, sociales y culturales, estos aparecieron en el siglo XIX en respuesta a las desigualdades de la industrialización. Estos buscaban condiciones dignas de vida, como el derecho a la salud, la educación y un salario justo. Asimismo, la tercera generación se basó acerca de los derechos colectivos o solidarios. Estos surgieron en el siglo XX ante retos globales como el medio ambiente y la paz. La cuarta generación habló sobre los derechos de la era digital. Esos derechos actuales incluyen la privacidad en línea y la protección de datos, adaptándose a los desafíos de la era tecnológica. Bueno, luego de esta breve conclusión, vamos a pasar al siguiente tema, que sería derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Ahora voy a dar una breve introducción acerca de este tema. Eh, Los derechos humanos son principios fundamentales que protegen la dignidad y libertad de cada persona, estableciendo límites a la autoridad y garantizando el bienestar individual y colectivo. La relación entre el individuo, la sociedad y el poder político es clave en la protección de estos derechos. El individuo necesita de la sociedad para desarrollarse y expresarse plenamente, mientras que el poder político tiene la responsabilidad de crear un marco legal y social que permite ese desarrollo.
Así, los derechos humanos funcionan como un puente que equilibra las libertades individuales, el bienestar colectivo y los límites del poder estatal, asegurándose una convivencia justa y respetuosa. Bueno, a continuación mi compañero va a hablar un poco más sobre este tema. Derechos del individuo, autonomía y libertad. Los derechos individuales protegen la libertad y la autonomía personal. La autonomía y la libertad son derechos fundamentales del individuo que se relacionan con la capacidad de tomar decisiones y actuar conforme propia voluntad y valores. Libertad de expresión, derecho a la privacidad durante derecho a un juicio justo, y su importancia es que estos derechos limitan el poder del Estado y garantizan la dignidad personal. Sociedad y derechos. La sociedad y los derechos están profundamente ligados, ya que los derechos facilitan la interacción social justa y respetuosa entre los individuos. Interacción social. Los derechos regulan las relaciones entre individuos y grupos. Ejemplos: igualdad ante la ley, derechos de las minorías y derechos de género. Su importancia es que promueven la cohesión social y protegen a los grupos vulnerables. Como último punto tenemos garantía y protección. El Estado tiene la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos. También tiene desafío, que es el abuso de poder, la falta de cumplimiento de las leyes. Y también encontramos la importancia de instituciones sólidas, sistemas de justicia para asegurar la defensa de los derechos. Y bueno, las conclusiones. Las relaciones entre individuos, sociedad y poder político es independiente. Un marco legal robusto y participativo es vital para proteger y promover los derechos humanos. Muchas gracias. A continuación encontramos la bibliografía, que fue donde nosotros investigamos y pues sacamos parte de la información